Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hola amiguitos, les cuento una historia del rey Acab y de Elías. Bueno, el rey Acab era un hombre que no adoraba a Dios, adoraba a un ídolo. Así que él, como adoraba a los ídolos, un día le pasó esto. Que Jesús le dijo a Elías que le diga al rey Acab que no iba a llover por 3 años. Así que no llovió por 3 años. Y Elías salió corriendo porque
el rey Acab lo quería lastimar. Así que Elías se fue corriendo porque Jesús le dijo que se vaya al arroyito Querit. Ahí está el arroyito Querit. Y ahí tenía agua. Los cuervitos, Jesús le mandó a los cuervitos que le mandaran pancito y carne. Que le daban la manito, miren, ahí. ¿Lo ven? Ahí. Y le daban carne, pan. Decimos el versículo, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Filipenses 4:19. Besitos, amiguitos. Probad y ved. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo. Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad, un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del Centro Oeste de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved.
Muy buenos días, una alegría poder saludarlos, queridos hermanos de la zona de José C. Paz, ahí en Buenos Aires. Siempre es motivador y es lindo poder recordar rostros, recordar lugares y recordar actividades juntos con ustedes. Acepté con gusto la invitación del pastor Alberto, ya hace tiempo, pero por diferentes compromisos no podíamos llevarlo a cabo. Y Dios quiso que este sábado 29 de agosto podamos estar juntos a través de estos medios. Como dije, es una verdadera alegría poder estar con ustedes, una alegría también acompañar al distrito de un amigo como es el pastor Alberto y también la alegría de poder saludarlos a ustedes por todo lo que están realizando en favor de la familia grande de la iglesia y también de los que están pasando necesidades, con asistencia, con los merenderos, con los comedores que ustedes están desarrollando, en ese trabajo incansable que están realizando para ayudar a los que están pasando necesidades, que finalmente ese es nuestro gran compromiso como cristianos, dice el Señor, del hecho de poder estar presente y especialmente en estos momentos. Quiero invitarlos en esta mañana a abrir sus Biblias en un pasaje de la Biblia que a mí personalmente me gusta muchísimo, como es el libro de Segunda de Reyes. En el capítulo número 6 hay algunos textos que me gustaría leerlos en una forma primaria a todos y luego sí poder explicar y poder reflexionar con ustedes en algunos aspectos. El libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, hay dos historias interesantes. La primera, en los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 7, se muestra la historia donde ustedes recuerdan que el hacha del joven es caída en el agua, se extravía y el Señor a través de su siervo hace que ese hacha pueda flotar y subir del agua. El versículo número 8 dice, estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejos con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, no pases por ese lugar porque los sirios van hacia ahí. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El versículo 11 dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo, no me van a describir ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Verso número 12, uno de los siervos respondió, no, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Y entonces, versículo 13, está la reacción del rey. ¿Qué dijo el rey? El rey ordenó, id y ved dónde está, para que yo vaya a apresarlo. Alguien dijo, está en Dotán. Y el rey envió ahí gente de a caballo, con carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Hasta aquí nosotros tenemos un escenario donde en los primeros versículos Dios atiende necesidades pequeñas. Pero esas necesidades pequeñas son grandes en la medida de la cercanía y de la proximidad que tiene que ver con nosotros. El hacha no tenía gran valor significativo económico, ¿o sí? Sin embargo, para ese joven que ni siquiera era propiedad de él, sino que la había pedido prestada, era doblemente cara. No tenía y ahora tenía que salir a buscar una para devolver. Dios, a través de su siervo, produce este milagro para poder encontrar el hacha. Pero el relato bíblico continúa y nos muestra de que allá por el año 780, Siria estaba en guerra con Israel. Estos dos reinos estaban en guerra por posesiones de tierras y de ciudades. Los límites ya se habían corrido. No estaban en guerra en la zona de Siria.
estaban en guerra en la zona de los israelitas. Significa de que los israelitas ya habían traspasado el límite geográfico que tenían entre las dos naciones y ya estaban incursionando dentro del territorio israelita. No solamente dice la historia que estaban dentro del territorio israelita, sino de que las ciudades limítrofes ya eran posesión del rey de Siria. Significa que los israelitas estaban viendo como el enemigo cada vez se introducía al corazón más grande y lo más querido que tenía Israel. Veían cómo los sirios estaban avanzando, pero de repente comienzan a acontecer algunas situaciones. Cada vez que los israelitas estaban avanzando a determinado lugar y el rey de Siria enviaba a sus generales para que a través de diferentes estrategias puedan emboscar a los israelitas, había algo que los hacía detener. Había algo que hacía detener al pueblo israelita, y cuando iba a ingresar en la zona problemática, compleja, de dificultades, el pueblo israelita se detenía, retrocedía o giraba a la derecha o a la izquierda. Y llamó la atención mucho al rey de Siria esto. Llamó mucho la atención por lo siguiente: en la antigüedad las guerras no se determinaban como se hacen hoy en la actualidad. En la actualidad depende del equipo tecnológico, armamentístico y el poderío económico para tener los mejores recursos. En la antigüedad básicamente todos tenían los mismos recursos, el mismo equipamiento en cuestiones de armas: arcos, flechas, carros, caballos, soldados. Por eso la historia y la Biblia insiste muchas veces en episodios donde cita lo siguiente: y tenían tantos hombres a caballos, porque era determinante. Ahora, el segundo elemento a la cantidad de gente, que era determinante, era el efecto sorpresa, la capacidad estratégica de poder realizar planes para sorprender al enemigo. Los sirios ya estaban luchando en territorio israelita. Sin embargo, ahora, cuando tenían que avanzar más hacia el corazón de Israel, encuentran de que algunas de las estrategias no estaban funcionando. Los sirios, cada vez que organizaban alguna emboscada, esa emboscada era delatada, porque los israelitas se paraban, se desviaban cuando estaban por llegar ahí al corazón de la emboscada. El rey de Siria se turbó y comenzó a pensar, dice el relato bíblico, qué era lo que estaba pasando, quién lo estaba traicionando, quién estaba enviando la información de lo que estaban organizando como ejército. Hasta que finalmente dice uno de los versículos que leímos, que uno de sus generales, soldados, dentro de la máxima confianza del rey de Siria, él le dijo: Señor mío, no hay traidor aquí, sino de que el pueblo israelita tiene un profeta, que ese profeta anticipa lo que va a acontecer. Ahora el rey de Siria se da cuenta de que no había traidor, y el relato bíblico dice hasta en la cámara más secreta. O sea, lo que le estaban diciendo al rey es: hasta lo que hablas en tu habitación, en tu cámara más secreta, en el lugar donde está el matrimonio del rey, hasta eso es revelado por el profeta. Ahora el rey se da cuenta de que en realidad no dependía de estrategias humanas. También se dio cuenta el rey de que Israel estaba con vida y todavía sobrevivía y todavía disfrutaban sencillamente porque escuchaban al profeta. Podríamos decir de que Israel conservaba la vida mientras escuchaban al profeta. Mientras estaban atentos a las indicaciones del profeta, podían disfrutar de la vida, podían disfrutar de las bendiciones de Dios, podían disfrutar de estar juntos como familia, mientras escuchaban al profeta. También el rey se dio cuenta de otra cosa, que lo importante de Israel no eran las armas. Lo importante y lo valioso de Israel, lo significativo, el poder de Israel, no estaba en sus soldados, ni estaba tampoco en su equipamiento armamentístico.
sino que el poder de Israel residía en el profeta. Por eso es que inmediatamente ahora dice, ustedes tienen que ir y descubrir dónde está el profeta y tenemos que ir a apresarlo. Una de las primeras lecciones en esta mañana, queridos hermanos, es que cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos disfrutar de vida y de seguridad y paz, como lo pasó al pueblo israelita. El pueblo israelita sabía que podía estar disfrutando de las bendiciones de Dios y podía estar con vida solo y exclusivamente porque escuchaba al profeta. En esta mañana quiero invitarte para que nosotros también podamos redoblar este hábito de escuchar la palabra de Dios. Cada vez que leemos su palabra, vivimos seguros. Cada vez que escucho los escritos inspirados de parte de Dios, puedo tener la seguridad de que puedo vivir en paz. Puedo tener la seguridad de que tengo la respuesta para mi vida, para los que son esposos, para los que son padres, para la familia. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, podemos tener esa seguridad. Qué bueno es que el pueblo tenía una ventaja, tenía profeta. Qué bueno es que nosotros también podemos tener la seguridad de ser aventajados en la salud, en la familia, en las relaciones, sencillamente por escuchar y leer acerca de su palabra. El relato no termina ahí, sino que ahora dice que el rey envía a Dotán a poner por cautivo al profeta. Dotán era un pueblito muy chiquito que significa 2 pozos, pero que era el mismo pueblo en el cual José había sido vendido a quienes estaban comerciando en la antigüedad. El versículo número 14 dice, el rey envió ahí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad, como era la estrategia en la antigüedad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo Eliseo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es una historia que a mí me apasiona, y me apasiona porque es un milagro de Dios. Quizás si yo hubiera preguntado al inicio del tema, ¿cuál es el libro de la Biblia que más te gusta leer? Muchos de nosotros, además de decir Salmos y de mencionar Proverbios, seguramente hubiéramos mencionado algunos Apocalipsis y muchos hubiéramos mencionado los Evangelios. Este no es uno de los Evangelios, sin embargo en Segunda de Reyes hay una historia y 2 milagros tremendos de parte de Dios. El relato bíblico dice que a la mañana, cuando se levantó el criado, y es interesante que nosotros conocemos esa frase que dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Sin embargo, el criado cuando se levantó bien temprano de la mañana, no encontró ninguna bendición, porque se levantó temprano y cuando abrió los ojos, vio que toda la comunidad de Dotán estaba rodeada. Es más, se sintió impactado porque el reflejo era de espadas de carros que estaban rodeando el pueblo. Uno dice, ¿dónde estaba la bendición? Pero fue lo primero que vio el criado. Y el criado ahí mira, se detiene y ve lo que estaba pasando. Y a mí me llama la atención que la primera reacción del criado es la misma que muchas veces nosotros tenemos. El criado lo primero que dijo fue, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces cuando tenemos dificultades, problemas, y hasta hay veces que nos parece que todas las cosas pasan juntas, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Fue lo mismo que hizo el criado.
El criado dijo sencillamente, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Me llama la atención la reacción del profeta, porque el profeta no corrió, no se desesperó, sino que lo primero que hace es decirle a su criado, no temas. Y alguno podría decir, pastor, es tan fácil decir no temas. En este momento de dificultades para aquellos que no les alcanza los recursos económicos porque han perdido su trabajo, porque su sueldo ha sido recortado, decirle no temas. Tan sencillo parece. Es tan sencillo decirle no temas a alguien que está sufriendo porque no tiene lo más básico, los alimentos. Es fácil decir no temas a alguien que está pasando por alguna situación de salud y no puede llevar a un centro médico por todo lo que estamos viviendo, a su ser querido. Es fácil decir no temas. Sin embargo, quiero mencionarte algo en relación al no temas. No es algo sin sentido. Se cuenta que Martín Lutero, el gran reformador, del cual conocemos tantas historias, Martín Lutero tenía el hábito de investigar la palabra de Dios y no solamente de leerla. Una de las investigaciones más grandes que hizo Lutero fue saber con certeza cuántas veces Dios les daba la promesa de que él no debía temer. Ustedes saben, perseguido, acusado. Y ahora Lutero buscaba el refugio en Jesús y comenzó a investigar para saber cuántas veces Dios tenía una promesa de protección y de cuidado para su vida. Y en determinado momento Lutero llegó al número 367. De veces en las cuales aparecía la forma que nosotros leímos, no temas o yo estoy contigo, y Lutero llegó a la siguiente conclusión memorable en su vida. Él dijo, esto significa que para cada día de mi vida hay una promesa de Dios de cuidado y de protección. Qué lindo saber, queridos, que quizás nosotros no pasamos por la experiencia de Martín Lutero por estas cuestiones teológicas, pero sí pasamos por situaciones difíciles. Qué bueno es saber de que en realidad hay una promesa de Dios de cuidado, de protección de Él para nosotros en cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida hay una promesa que Dios tiene de protección y de cuidado para vos. Después de decir no temas, pero el no temas no sin fundamento, sino con la seguridad de que ese Dios, el mismo que le habló a Lutero y que te habla a vos en esta mañana, te está diciendo no temas. Con esa misma seguridad dice que el profeta le invitó a su criado a hacer dos cosas. La primera es, lo invitó a orar. Parece sencillo, pero en un tiempo donde todo el mundo corre, no es fácil detenerse para decir, necesitamos buscar la presencia de Dios. El siervo no solamente enseñaba por palabra, sino que enseñaba por ejemplo. En estas circunstancias ahora el siervo estaba viendo que su criado estaba desesperado porque estaba rodeado. En realidad no habían ido a buscar al siervo, habían ido a buscar al profeta. Y ahora el profeta da una lección tremenda. Primero le dice, no temas. En segundo lugar, le indica lo más importante que podían hacer en ese momento, que era orar. Así que ahora el profeta dedica tiempo para orar con su criado. Y lo primero que el profeta realiza en la oración es pedir para que Dios le abra los ojos a su criado. Permíteme mencionar alguna cosa en relación a esto. Para el profeta, orar no era solamente enseñar acerca de la oración, sino de que él lo vivía en la parte práctica. En el tiempo de Jesús hubo muchos que eran maestros, pero el sistema pedagógico de Jesús, de discipulado, fue distinto, porque Jesús tuvo un sistema diferente porque ahora él era maestro y también cuando los discípulos le pidieron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, a hacer la voluntad del Padre. Y Él les enseñó el Padre Nuestro.
Ahora, en los últimos momentos de la vida de Jesús, Jesús les dice, yo tengo que orar. Y cuando ora, dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La distancia de los discípulos hacia Jesús, podían ver las reacciones de Jesús. Y hasta quiero pensar de que podían escuchar en cierto momento palabras. Jesús no solamente enseñó por precepto, sino que enseñó por ejemplo. Ahora el profeta no solamente le había indicado al criado cómo había que orar y cómo había que depender de Dios, sino de que ahora que estaba en un momento difícil, le dice a su criado, necesitamos orar. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, a veces lo más natural de nosotros es querer solucionar por nosotros mismos. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos hacer es detenernos para que Dios obre, para que Dios obre. Hace algunos años nosotros, estando ahí en Buenos Aires, veníamos desde la costa de Mar del Plata y yo he ido a llevar Biblias y estudios bíblicos a toda la zona de la costa y el interior. Así que veníamos con el auto y el tráiler y en la altura de la ciudad de Dolores recibí una llamada de un amigo que es el gerente de la Clínica Belgrano, Fabio, y Fabio me dijo, Edgardo, tu casa está abierta, tu garage está abierto, se ve todo hacia adentro. Y a veces aún hasta los que creemos, en estos momentos es donde tenemos que desafiarnos para que nuestra enseñanza vaya de la mano de nuestra práctica. Y yo recuerdo que a nosotros unos años antes nos habían baleado la casa, literalmente, y nadie en esa zona, ahí en Florida, que el pastor Alberto conoce porque ha estado varias veces en casa, nadie en ese lugar saca la bolsa de basura si no hay un vecino mirando, nadie barre la vereda si no es de día y hay alguien que mira. Y ahora estaba abierto el garaje y se podía ver todo hacia adentro. Y en la desesperación yo venía llamando gente y nadie contestaba. Así que instintivamente yo no me di cuenta. El pie derecho comenzó a buscar más la chapa del auto y a introducirse más, y el auto tomó más velocidad. Recuerdo que en algún lugar por ahí, por unos lomaditas de burro que había y algún bache, nuestro auto saltó y el tráiler especialmente, y se despertó mis hijos y mi esposa. Nosotros seguimos el viaje, ellos preguntaron qué pasaba, y uno trata de disimular para no preocupar, sin embargo, en ese momento terminé contándoles lo que pasaba después de unos kilómetros, y uno de mis chicos, el más chico que el pastor Alberto hizo su dedicación, recuerdo que dice, pero es tan fácil, y el más grande dice, lo que tenemos que hacer es sencillamente orar. Si eso siempre fue lo que enseñamos. Así que recuerdo como si fuera hoy, nos detuvimos en la banquina y no hicimos una oración, hicimos 4. Así que después seguimos viaje tranquilamente. Alguien podría decir, estos están locos. Sin embargo, llegamos a Buenos Aires tranquilamente. Un rato antes de llegar a casa nos comunicamos con la policía, así que la policía, cuando llegamos, había cortado toda la cuadra, había varios móviles policiales. Tenemos ahí algunas fotos. Y recuerdo que primero ingresaron la policía, revisaron todo y cuando vieron que no había nadie con sus armas largas, nos dijeron, ahora puede entrar usted. Así que entré. Y había un policía que llevaba una carpeta con 2 hojas en blanco y él dijo así, usted vaya diciendo todo lo que faltó para ir anotando. Y yo comencé por el garage, con cuidado, mirando. Y miré el garage, miré la cocina. Entonces uno de los policías que estaban al lado dijeron así, mire, ¿por qué entendemos que usted puede estar con cierto miedo? Pero díganos qué falta, porque si no nunca va a recuperar
Así que no tenga miedo, acá estamos nosotros para protegerlo. Díganos qué faltó. Y yo los miro y le digo, yo hasta acá no veo que haya faltado nada. Y observé que se miraron entre ellos, así que seguimos revisando la casa y al ratito nuevamente la misma pregunta, mire, diga lo que falta, si no nunca lo va a poder recuperar, estamos a tiempo. Y la respuesta fue la misma, o sea, yo no veo que falte nada. Y finalmente uno de los que estaban ahí dice, mire, esto es natural que les pase a las personas por efecto del shock, de que le han ingresado a su intimidad. Las personas, por efecto del shock, no dicen lo que les está faltando. Terminamos de revisar las 2 plantas y la hoja seguía en blanco. Así que la gente le dijo a mi esposa, ¿por qué no ingresa usted y ve usted? Así que hicieron todo el mismo procedimiento, revisaron todo. Y después, al cabo de un rato, cuando regresaron, yo vi que la carpeta con la hoja estaba en blanco. Así que al final le dijeron a los chicos, miren, si ustedes quieren entrar para ver sus cosas, porque en realidad ya entraron sus papás, ¿quieren entrar ustedes? Y claro, los chicos querían entrar para ver sus cosas si estaban. Así que fueron directo a las cosas que les gusta a ellos. Y al rato salieron, saltando, con su perra. Y nuevamente miro la carpeta, miro la hoja y la hoja estaba en blanco. El policía dice, mire, uno de los que estaban coordinando el operativo dice, mire, si nosotros entregamos esto, nadie nos va a creer, porque ustedes saben lo riesgoso que es la zona. Que haya estado tantas horas abierto y el garage ingresando y viendo toda la casa, dice, ¿qué faltó? Así que en ese momento recuerdo que con humildad le dije, mire, nosotros nos pasó esto, yo me enteré en Dolores de esta situación, a más de 200 kilómetros de Buenos Aires. Y mi primera reacción fue querer correr para llegar antes porque creía que ahí encontraba la solución. Y después me di cuenta, y acá están mis hijos y mi esposa, que no era la solución esa, que la solución estaba en ponernos a orar y que Dios iba a cuidar y proteger. Y los policías se miran así y dicen, usted es cristiano, usted es religioso. Yo le digo, soy cristiano, soy religioso. Como es la zona de Florida, dije, soy pastor de la iglesia adventista, de Granix. Así que hasta el día de hoy no necesité nunca escribir esta historia, porque la recuerdo. No solamente está en la foto, sino el recuerdo presente. El que dirigía el operativo con todas las camionetas que había y todo, se acerca a un equipo de comunicación e informa a Villa Martelli y le dice, aquí hay un hombre que dice que es religioso y que Dios le cuidó la casa durante más de 4 horas. Y él dice que no le falta nada. Pastor adventista. Y yo miré a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y digo, qué bendición que tenemos nosotros los cristianos, de poder tener una seguridad tan grande que en los momentos de mayor dificultades no estamos solos, sino que tenemos a un Dios poderoso que se preocupa por nosotros. Qué bueno saber de que no estamos solos y que la oración es algo magnífico que nosotros tenemos, porque la oración, como dijeron grandes hombres de la historia, nosotros necesitamos orar hasta el cielo. Cuando estemos en el cielo, podremos pensar en otra cosa. Hasta que lleguemos al cielo, disfrutemos de la oración. Necesitamos orar sin cesar, necesitamos orar en todo tiempo, necesitamos orar cuando estamos bien, para agradecer, pero también en los momentos difíciles, para pedir. Pero el relato termina diciendo el motivo de la oración de Eliseo. El motivo de oración, dice el relato bíblico, fue, Señor, oro para que mi criado pueda abrir los ojos y ver. Yo te pregunto en esta mañana, ¿acaso el criado no veía? ¿No fue el primero que se levantó en la mañana y vio toda la comunidad rodeada de Dotán? ¿Acaso no fue el criado el que dijo y describió lo que estaba sucediendo? Y ahora en la oración del profeta él dice, Señor, te pido para que le abras los ojos. Claro,
no se está refiriendo a los ojos naturales, físicos, porque esos estaban abiertos siempre. Como vos y yo sabemos, estaba pidiendo Eliseo de que el criado abra sus ojos espirituales. ¿Cuántas cosas, cuando vemos con los ojos de la fe, vemos que son posibles? ¿Y cuántas cosas que podrían ser posibles no las vemos posibles porque a veces las miramos con los ojos de nuestra propia naturaleza? Con el pastor Alberto charlamos a menudo y yo disfruto de escucharlo y de ver de que él desarrolla un ministerio que ese ministerio lo lleva en el alma. Los pastores hacemos diferentes actividades, pero si hay algo que él lleva en el alma es el hecho de poder ayudar a los necesitados. Los comedores, los centenares de personas que se están alimentando en José C. Paz. ¿Acaso, si no fuera con los ojos de la fe, cómo vislumbrar de poder realizar una actividad tan grande? Y uno diría, ¿y con qué recursos, Señor? Si no nos sobra nadie. No es que tenemos abundancia de recursos y ahora distribuimos. Pero como hablamos con él, siempre aparecen algunos donantes. Siempre aparecen personas que quieren ayudar a aquellos que no tienen. Siempre aparecen personas que son dirigidas y enviadas por el Señor. Pensar en armar un comedor ahí es pensar con los ojos de la fe. Pero gracias a Dios porque los cristianos nos manejamos por los ojos de la fe. Para algunos podría ser imposible, para los cristianos todo es posible. El texto dice, Señor, te ruego para que abras sus ojos. Yo quiero dejar en tu corazón, en esta mañana, los 3 mensajes que pudimos destacar. Uno, el hecho de que Dios siempre se preocupa por nuestras necesidades. El segundo, destacar la gran validez e importancia que tiene el estudio de la palabra, de poder escuchar al profeta, de poder dejarnos guiarnos por él. En tercer lugar, el valor de la oración. Y en esto quiero apelar a que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. Pero quiero lanzarte un reto, que también puedas ser una persona que influya no solamente en nuestra prédica de la oración, sino también en nuestro ejemplo. Siempre digo con satisfacción, mi mamá era una gran predicadora de la palabra, sin embargo nunca me predicó de la oración. Pero, ¿sabes? Yo nunca salí de mi casa, no recuerdo nunca, ni de niño, ni de adolescente, haber salido de mi casa sin la oración. Delante de nuestra casa estaba el comercio, y ella paralizaba el comercio, las empleadas, lo que sea, pero yo no salía ni a hacer un mandado, ni a la escuela, ni a jugar, ni a un retiro, ni a un campamento, sin tener la oración, sin tener esa bendición. Después me casé y mi esposa se dio cuenta de que nunca nadie salía sin oración. Y después llegaron los nietos y los nietos se dieron cuenta de que nunca se podían ir de la casa de la abuela sin la oración. Nunca nos habló de la oración oralmente, pero siempre nos habló en forma práctica. Mi desafío en esta mañana es que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. Claro que es importante que podamos predicar y testificar de la oración, pero lo más importante de todo, que tu vida y la mía pueda dejar esa huella, que otros puedan ver que somos personas de oración. Personas de la Biblia, de escuchar la voz de Dios, y personas de oración. Y concluyo con esto. Para el cristiano, nada, pero nada es imposible. Quiero invitarte esta mañana para que puedas descansar en las manos de ese Dios poderoso. En el mismo del profeta, en el mismo que cuidó al pueblo israelita, el mismo que le abrió los ojos al criado y de repente se dio cuenta de que los de Dios eran multitud.
Yo quiero invitarte esta mañana para que también nosotros, a través de los ojos de la fe, podamos abrir esta visión y podamos ver a un Dios amante, protector, que nos está cuidando y nos está protegiendo. Que esta bendición sea para vos y para los tuyos, para tus seres queridos. Que Dios te bendiga grandemente y rogamos de que podamos descansar en la seguridad de ese Dios poderoso que quiere estar atento a tus necesidades y las mías. Que Dios te bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me Señor.